Buenos días, queridos niños. Hoy aprenderemos un nuevo tema. Aquí tenemos como título el adverbio. Vamos a ver qué es el adverbio. El adverbio es una palabra que acompaña al verbo para calificar o modificar su significado. Pero también el adverbio nos indica cómo se desarrolla la acción. Sabemos que el verbo es una acción. Si ustedes observan este cuadro, ¿qué ven? Muy bien. Ven una niña, un niño, un perro, y una niña y árboles. Vamos a leer esta oración. ¿Qué dice? Pedro corre deprisa al encuentro de su amiga. Si nosotros observamos esta imagen, vemos que Pedro está corriendo deprisa al encuentro de su amiga. Entonces, ¿cuál es el verbo en esta oración? Muy bien, el verbo es corre. ¿Cuál es el adverbio en esta oración? Muy bien, el adverbio en esta oración es deprisa. Entonces, el adverbio en esta oración está calificando, porque vemos que Pedro está corriendo deprisa donde su amiga. No se olviden, queridos niños, que el adverbio es una palabra que acompaña al verbo para calificar o modificar su significado. Vamos a ver el siguiente cuadro. Aquí tenemos el concepto de adverbio. El adverbio acompaña al verbo y nos indica cómo se desarrolla la acción. Los adverbios son palabras que acompañan al verbo para calificar y modificar su significado. Aquí tenemos otro subtítulo que dice clases de adverbios. ¿Cuántas clases de adverbios hay? Vamos a ver. Adverbios de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Hay 7 clases de adverbios. Aquí tenemos un subtítulo. ¿Qué dice? Muy bien, dice adverbio de modo. Los adverbios de modo nos indican el modo o la manera en el que se desarrolla la acción. Por ejemplo, si ustedes leen esta oración, ¿qué ven? ¿O cómo se lee? Muy bien. Aquí dice, Carlos camina despacio al encuentro de su amigo. Si ustedes observan esta imagen, ¿qué ven? Muy bien, ven 2 niños. Un niño que camina y otro niño que está parado. Entonces, en la oración nos dice que Carlos camina despacio al encuentro de su amigo. El adverbio de modo nos indica de qué manera se está desarrollando la acción. Sabemos que acción es verbo. Y nos dice que Carlos está caminando despacio. Entonces, podemos formular oraciones con las palabras bien, mal,
regular, despacio, deprisa, suavemente, etc. Vamos a ver el siguiente cuadro. Aquí dice adverbios del lugar. Los adverbios del lugar indican el lugar en el que se desarrolla la acción o en el lugar donde se desarrolla la acción. Si ustedes observan esta imagen, ¿qué ven? Muy bien, ven un pajarito, un nido con pichoncitos y un árbol. Entonces, vamos a leer la siguiente oración. ¿Qué dice aquí? Muy bien. Aquí nos dice el pajarito vuela cerca de su nido. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es vuela. ¿Cuál es el adverbio? Muy bien, es cerca. Entonces, los adverbios del lugar nos indican dónde se desarrolla la acción. Por ejemplo, aquí el pajarito vuela cerca de su nido. Y podemos formular oraciones con las palabras aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, etc. Aquí tenemos otro subtítulo. ¿Qué dice? Muy bien, dice adverbios de tiempo. Si ustedes observan esta imagen, ¿qué ven? Muy bien, un niño o un hombre que está viajando en un camión. Vamos a leer esta oración. ¿Qué dice? Muy bien, aquí dice Marcos mañana viajará a su casa de campo. ¿Cuál es el verbo aquí? Muy bien, el verbo es viajará. ¿Cuál es el adverbio de tiempo? Muy bien, el adverbio es mañana. Entonces, los adverbios de tiempos nos indican el momento en que se desarrolla la acción. Y podemos formular oraciones con las siguientes palabras: hoy, mañana, ayer, ahora, pronto, tarde, temprano. No se olviden que el adverbio acompaña al verbo. Vamos a ver el siguiente cuadro. ¿Qué dice aquí? Adverbio de cantidad. Muy bien. El adverbio de cantidad nos indica la intensidad de la acción. Por ejemplo, si ustedes observan esta imagen, ¿qué ven? Muy bien, ven dos canastas con frutas. Una canasta tiene muchas frutas y otra canasta tiene pocas frutas. Entonces, el adverbio de cantidad nos indica la intensidad de la acción y podemos utilizar las palabras más, menos, poco, mucho, bastante, etc. Si ustedes leen esta oración, ¿qué dice? Juana compra muchas frutas. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es compra. ¿Cuál es el adverbio de cantidad?
Muy bien, es mucha. Puedo decir, Tamara compra del mercado muchas frutas. Aquí, ¿cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es compra. ¿Cuál es el adverbio de cantidad? Muchas. No se olvide que el adverbio acompaña al verbo. Aquí tenemos otro subtítulo que dice adverbios de afirmación. ¿Qué son los verbos de afirmación? Los verbos de afirmación nos indican la acción que se realiza en el momento. Si ustedes observan esta imagen, ¿qué ven? Muy bien, ven dos niños que están jugando en la cancha. Si leemos esta oración, ¿qué dice? Muy bien, dice Roberto juega bien como arquero. ¿Cuál es el verbo? Juega. ¿Cuál es el adverbio? Bien. Está afirmando o nos dice que juega bien Roberto en el arco. No se olvide que el adverbio de afirmación indica la acción que se realiza. Vamos a ver el siguiente cuadro. Aquí tenemos adverbios de negación. ¿Qué son los adverbios de negación? Los adverbios de negación nos indican que la acción no se realiza. Si ustedes observan esta imagen, ¿qué ven? Muy bien, ven un niño que está echando la basura al agua. Entonces, si leemos esta oración, ¿qué dice? Rogelio nunca echará la basura al río. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es echará. ¿Cuál es el adverbio? Muy bien, el adverbio es nunca. Ya sabemos que el adverbio acompaña al verbo. Y aquí está negando. Dice, Rogelio nunca echará la basura al río. Nunca más echará la basura al río. Y podemos formular oraciones con adverbios de negación con las palabras no, nunca, jamás, ninguna, para nada, tampoco, etc. Aquí tenemos otro subtítulo que dice adverbios de duda. Los adverbios de duda introducen duda, o sea, empezamos a dudar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Sobre la realización de la acción, o sea, sobre la realización del verbo. Por ejemplo, podemos formar oraciones con quizás, acaso, probablemente, posiblemente, tal vez, puede ser, es posible, etc. Si nosotros observamos este cuadro, ¿qué vemos? Muy bien. Vemos un niño y una niña que están actuando en un teatro. Pero aquí el adverbio de duda nos dice nos dice que dudamos sobre alguna realización de la acción. Aquí decimos, a ver, leemos la oración. Muy bien, Marisol y Eduardo tal vez actúen en el teatro. O sea, Marisol y Eduardo tal vez actúen en el teatro. O quizás actúen en el teatro.
o es imposible que actúen en el teatro. No se olviden, queridos niños, que los adverbios de dudas son aquellos que, como dice, posiblemente se lleve a cabo o no. Vamos a ver el siguiente cuadro. Para no olvidarnos, queridos niños, siempre vamos a ir realizando ejercicios. Aquí la orden dice, escribe 2 oraciones con cada uno de los adverbios. Ya sabemos que tenemos adverbio de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad. Y con cada uno vamos a ir haciendo 2. Por ejemplo, aquí dice Mauricio juega despacio en la cancha. Aquí tenemos otra oración. Mi padre lavó el auto rápidamente. En la primera oración, juega es verbo y adverbio es despacio. No se olviden que el adverbio es una palabra que acompaña al verbo. Aquí tenemos otra oración que dice, mi padre lavó el auto rápidamente. El verbo es lavó, el adverbio es rápidamente. Muchas gracias, queridos niños, por escuchar y más que todo, espero que les haya gustado el tema. Hasta mañana.